que vamos a hablar de estómago, definimos estómago. Es la parte ensanchada del tubo digestivo. Tubo digestivo. Es la parte ensanchada del tubo digestivo. Bien, esquematizamos estómago para describir las partes que tiene el estómago y las características estructurales del estómago. Llevamos un esquema del estómago y describimos características estructurales. Antes de seguir con características estructurales, un poco de función para mencionar estructura. Entonces, estómago, la característica que corresponde al estómago es que empieza en este esfínter. Se lo llama esfínter esofágico inferior y termina en este otro esfínter. Se lo llama esfínter pilórico. Entonces, para el inicio interno del estómago y explicar la función del estómago, necesito estas dos estructuras. Y digo, el bolo alimenticio, acá viene el bolo alimenticio, pasa al estómago y se mezcla con los jugos gástricos. Dichos jugos gástricos están compuestos de dos sustancias, ácido clorhídrico más pepsinógeno. Eso forman los jugos gástricos. ¿Cuánto de jugo gástrico producen? 1.5 litros de jugo gástrico. Adelantando, producen 1.5 litros de jugo intestinal, producen 1.5 litros de jugo pancreático, producen 1 litro de bilis. ¿Y cuántos vasos de agua toman? Medio vaso de agua, 1 litro de Coca-Cola, ¿no? ¿Y les alcanzará para producir sus jugos intestinales? No alcanzan. Ahí las características de la secreción. Entonces, cuando el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos, se forma esto que se conoce como quimo. Quimo traduce jugo. Cuando el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos, forma el quimo. Y el quimo traduce jugo. ¿Cuál es la capacidad del estómago? Entre 1 a 2 litros. Esa es la capacidad que tiene el estómago. Muy bien, hay alteraciones que vemos por el fallo del esfínter esofágico inferior. Cuando el alimento retorna por donde vino, por una falla de este esfínter, la enfermedad se conoce como enfermedad o reflujo gastroesofágico. ERGE. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es el ERGE. Cuando falla el esfínter esofágico inferior. Muy bien, entonces describimos que la función del estómago no es más que la de mezcla del bolo alimenticio con los jugos gástricos. Bolo alimenticio más jugos gástricos. Esa es la función del estómago. Sigamos. Ahora describamos primero relaciones y luego otro concepto que se llama lecho gástrico. Primero relaciones y luego el concepto de lecho gástrico. ¿Cómo está relacionado el estómago? Tenemos 3 relaciones que describe Klinger. Una relación anterior, posterior e inferior y lateral. Anteriormente al estómago, ¿está o no está la pared anterolateral del abdomen? Anteriormente, la pared anterolateral ¿de quién? Del abdomen. Pared anterolateral del abdomen. Anteriormente también el músculo diafragma.
Anteriormente también encontramos al lóbulo izquierdo del hígado. Eso anteriormente. Posteriormente, dos estructuras. La bolsa. ¿Qué bolsa? Omental. Y además el páncreas. La bolsa omental y el páncreas. Inferiormente, ¿a quién? Al colon transverso. Colon transverso. Muy bien, ya tenemos entonces características de relación. Para entender al lecho gástrico, describo posiciones del cuerpo. Cuando un individuo está de pie, ¿cuál es el término médico? Bifedestación. Cuando está sentado, sedestación. Y cuando está echado, en decúbito. Cuando un individuo está en decúbito, el estómago se apoya o no se apoya sobre otras vísceras. Forma un nido de apoyo. Ese punto de apoyo se lo conoce como lecho gástrico. Repito, el punto de apoyo del estómago en posición en decúbito es lecho gástrico. ¿Cómo está formado el lecho gástrico? Por el músculo diafragma, por el vaso, por el páncreas, por el riñón de un lado, riñón izquierdo, por la glándula suprarrenal de un lado. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. Y por el peritoneo del colon transverso. Se llama mesocolon transverso. Mesocolon transverso. Diafragma, vaso, páncreas, riñón izquierdo, glándula suprarrenal y mesocolon transverso. Estarán formando el lecho gástrico. Un punto de apoyo que tiene el estómago cuando una persona se encuentra en decúbito. Cuando la persona se encuentra en decúbito. Vamos y describamos las partes del estómago. ¿Cuáles son las partes que me menciona Kei Moon? Vamos y citamos las partes que me menciona Kei Moon. Esquematizamos de la misma manera otra vez estómago para señalar las partes que se describen. Esquematizamos otra vez estómago y describamos las partes. Partes de estómago. Número 1. La primera porción señalada en el gráfico y reconocida en la pieza cadavérica es el cardias. La primera porción señalada en este dibujo y en la pieza es cardias. El cardias se ubica a posterior al cartílago, al sexto cartílago costal. Sexto, ahora sí, cartílago costal, o al cartílago número 6. El cardias se encuentra posteriormente al sexto cartílago costal. Una segunda porción lo vamos a conocer como fondus o fondo, latín fondus. ¿Dónde se encuentra el fondo? Se encuentra posteriormente a la sexta costilla. Una cosa es cartílago y lo otro es describir la sexta costilla. Menciona otra parte del estómago. 4 o 3 corresponde al cuerpo. El cuerpo es la parte principal del estómago, donde, dicho de paso, se encuentran mis células principales y mis células parietales, una productora de ácido clorhídrico y la otra productora de pepsinógeno. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo se encuentra la mayor cantidad de las células principales o parietales. El punto 4 corresponde a píloro.
Píloro lo vamos a dividir en 4 segmentos. Píloro lo vamos a dividir en 4 segmentos. Justo píloro es el guardián de la puerta, eso traduce píloro, guardián de la puerta, y tiene una forma de embudo. Entonces, 4.1 corresponde al conducto, la parte, el antro, la parte más ancha que tiene esta porción, antro. Ahora sí, 4.2 corresponde al conducto y 4.3 es donde encontramos al orificio pilórico. 4.2 como conducto, 4.3 como donde encontramos al orificio pilórico. Hemos dividido al píloro en 4 porciones. Cuando hable de píloro como guardián de la puerta, tiene que venirse esta imagen conoidea a mi cabeza, ¿sí? Porque tiene la forma de un embudo. Antro, conducto y el orificio pilórico. Dicho orificio pilórico tiene un esfínter. Se lo llama el esfínter pilórico. Ahí va a estar un esfínter reforzado, que va a denominarse esfínter pilórico. Otras 2 porciones que tenemos son estas. Esta porción se llama curvatura menor del estómago. ¿Vemos o no vemos a la curvatura menor del estómago? En dicha curvatura menor del estómago encontramos una deflexión de esta manera. Se lo llama incisura angular. Esta es la incisura angular. Tenemos otra parte en el estómago, se la llama curvatura mayor del estómago. Esa es la curvatura mayor del estómago. Y en dicha curvatura mayor del estómago encontramos otra deflexión. Vemos esa incisura, se la llama la incisura del cardias. A muchos les había preguntado en la práctica, ¿no? La incisura del cardias. Ahí está la incisura del cardias. Muy bien, esas son las partes del estómago. Voy y esquematizo arterias de estómago. ¿Cuáles serán las arterias que corresponden al estómago? Una de las primeras a mencionar se llama arteria gástrica del lado izquierdo. La arteria gástrica izquierda se encuentra en la curvatura menor del estómago, en su porción proximal, dice que la distribución de la arteria gástrica izquierda es la porción proximal de la curvatura menor del estómago. Entonces, arterias. ¿Qué arteria? Mencionamos a la gástrica izquierda. La gástrica izquierda, ¿de quién es rama? ¿De dónde procede? Es rama de esto que conocemos como TC, tronco celíaco. Esquematizamos en una propia imagen, como lo hace su libro, la distribución de arterias, y en otra imagen estaremos describiendo venas. Entonces esquematizamos nuevamente estómago, y mencionamos esta característica. Esquematizamos nuevamente estómago y describimos. Número 1, esta es la distribución de la arteria gástrica izquierda. Número 1, es la distribución de la gástrica izquierda, la parte proximal de la curvatura menor del estómago. Número 2, gástrica de derecha. La gástrica derecha es rama de quién? Y hepática. Tenemos
de dos ramas. Una rama que dice una literatura como Henri Duvier es la gastroduodenal. Henri Duvier, repito, ustedes pueden averiguar en su literatura en internet, dice gastroduodenal, mucha literatura. Pero no está mal lo que dice su libro. Es rama de la arteria hepática común. Si ustedes leen el recuadro que hay en su libro, lo menciona la gástrica derecha como rama de la hepática común. O viene de una o viene de la otra. ¿Sí? Entonces en esta, ambas son correctas. De paso, que la arteria hepática común da origen a la gastroduodenal. Eso tengo que tener en cuenta. Por eso la gástrica derecha o es rama directa de la gastroduodenal o rama de la hepática común. ¿Estamos claros? Muy bien. Y la distribución de la gástrica derecha, número 2, es la porción pilórica y la parte inferior de la curvatura menor. Ese es el área de distribución de la gástrica derecha. Rama número 3 y rama número 4. La 3 se conoce como arteria gastroomental. ¿De qué lado? Del lado derecho. La 3 es el lado derecho. ¿Cómo dice Kay Moore? Dice la parte inferior de la curvatura mayor del estómago. Eso no es la parte inferior de la curvatura mayor del estómago. Miren, la parte inferior de la curvatura mayor del estómago. Muy bien, ya tengo la gastromental derecha. Esta, sin ser de otra rama más, es de la gastroduodenal. Tenemos otra, 4, se llama arteria gastroomental. ¿De qué lado? Del lado izquierdo, es la 4. Esta es rama de quién? De la arteria esplénica. Y la esplénica nunca me tengo que olvidar de quién es rama, el TC, tronco. Ya, no se olviden que el tronco celíaco da 3 ramas: hepática común, gástrica izquierda y esplénica. ¿Sí? Mis 3 ramas por si acaso. Tengo número 5. Hoy describo número 5. Miren acá. Número 5. Número 5 y acá número 6. ¿Sí? Número 5 es el área de las arterias gástricas cortas. La parte proximal de la curvatura mayor es el área de las gástricas cortas. 6. Arteria gástrica posterior. El área de la gástrica posterior es la parte posterior del estómago. La gastromental izquierda, las gástricas cortas y la gástrica posterior tienen el mismo origen. Son ramas de la arteria esplénica. ¿Sí? Entonces ambas son ramas de la arteria esplénica. Voy y menciono de manera separada el drenaje venoso. Drenaje venoso. ¿Cuáles son las venas en el estómago? Tenemos la vena gástrica derecha. Tenemos la vena gástrica izquierda. ¿Dónde drenan la vena gástrica derecha e izquierda? Van a drenar de manera directa a la vena porta. ¿Dónde drena la vena gástrica derecha e izquierda? A la vena porta. ¿Dónde drena la vena gastromental? ¿Gastromental de qué? Derecha. La gastromental derecha drena a la vena mesentérica superior. Tengo otra, vena gastromental izquierda, vena gástricas cortas
cortas y vena gástrica posterior. Su libro muchas veces omite ser específico, pero siempre nos dice una palabra. Las venas son igual que las arterias. ¿Sí? Eso nos dice. Entonces, se olvida mencionar a la gástrica posterior. Hay una vena gástrica posterior, al igual que hay una arteria. La vena gastromental izquierda, las venas gástricas cortas y la vena gástrica posterior drenan ¿dónde? Drenan en la vena esplénica. ¿Y la vena esplénica dónde drena? A la vena porta. No se olviden que la vena porta se forma por la unión de la mesentérica superior más la vena esplénica. Esa es la vena porta. Entonces acá está un sistema de drenaje venoso. ¿Sí? Luego de hablar del drenaje venoso, hablo de nódulos linfáticos. ¿Dónde tengo nódulos linfáticos en el estómago y por qué es importante describir? El mismo comentario. En la época de los 80, 90, el cáncer de estómago estaba en el puesto 30, en el puesto 25, entre 30 y 25 de los cánceres más frecuentes. ¿Sí? Estaba lejos de ser frecuente. En el año 2023 el cáncer de estómago está entre el tercer y cuarto lugar. ¿Por qué? Por consumir alimentos con conservantes, colorantes. ¿Sí? Entonces muchos de estos alimentos y algunos que tienen modificación genética causan pues trastornos digestivos, producen cáncer de estómago. Cuando hemos llevado cáncer de glándula mamaria, hemos dicho, se hace la mastectomía, se saca la glándula mamaria cuando la mujer tiene cáncer avanzado. ¿Y qué se hace? Se saca los nódulos axilares, se vacía los nódulos. Lo mismo, si una persona tiene cáncer estomacal, se tendrá que sacar a los nódulos linfáticos. Por lo tanto, será muy importante ubicar dónde se encuentran cada uno de los nódulos linfáticos. Para cuando hagan una cirugía digestiva, no se olviden retirar algunos de los nódulos linfáticos. Tenemos los nódulos pilóricos. Si dice pilóricos, ¿dónde creen que está? Acá está la primera cadena linfática como tal. Entonces, número 1, se lo llaman nódulos linfáticos piloricos. Número 2, miren dónde están estos otros nódulos, se llaman gastromentales, que también me los describe Keimu. Estos serán mis gastromentales. Hay otros nódulos que están detrás de estómago. Detrás de estómago. Porque ¿qué hay detrás de estómago? Relación posterior de estómago. Bolsa mental y el páncreas. Entonces, por eso los nódulos tipo 3, que son posteriores, son mis nódulos denominados pancreatoduodenales. Mis nódulos pancreatoduodenales, en la cara posterior. Y otros que tengo en la curvatura menor del estómago son denominados gástricos. Esto es el 3, 2, 1 y esto es el 4. Los números 4 son mis nódulos gástricos. Ahí tengo mis nódulos linfáticos. Inervación de estómago. Inervación de estómago. Para esto necesito su atención. Vamos a hablar primeramente de algo que se llama el plexo celíaco. Al plexo celíaco le vienen fibras de dos tipos. Simpáticas, que provienen del nervio esplácnico mayor, formado por T6 a T9. Y voy y grafico otra vez mi aorta abdominal
para recordarles un concepto que estoy más que seguro que saben. Acá arteria ilíacas comunes y forman esto, un triple A. Junto con triple A, acá está TC. Y voy a hacerles el cuerpo de algo. En anatomía 1 hemos descrito 4 conceptos para el sistema simpático. ¿Qué hemos dicho del simpático? Hay 4 caminos. ¿Recuerdan para el simpático los 4 caminos? Unas fibras del sistema simpático ascienden, otras fibras descienden, otras hacen sinapsis con el ganglio colindario y otras van hasta los ganglios prevertebrales o preaórticos. ¿Sí? Les presento un ganglio prevertebral o preaórtico. Se lo llama ganglio celíaco. Ganglio celíaco. Se le llama ganglio celíaco, plexo solar. ¿Sí? Es un ganglio prevertebral o preaórtico. Prevertebral o preaórtico. Entonces, al ganglio celíaco, esto es por si acaso de Struth, de Henry Luvier, Keimur no me lo explica tan bonito. Entonces explico. Acá tengo mi nervio esplácnico. ¿Qué es esplácnico? Esplácnico mayor. ¿Estamos? De los dos lados. Derecho e izquierdo. ¿Sí? Nervios esplácnicos. Formados, como dice, T6 y T9. ¿Está claro? ¿De dónde va a venir la información simpática? Este camino es el cuarto camino. Las fibras simpáticas van a los ganglios prevertebrales o preaórticos, tal como está en la introducción. Luego digo otro concepto. Y recuerden, el vago es el que lleva información parasimpática. ¿Cómo está dispuesto el vago? El vago hace esto. Una vez que llega con el esófago, el vago izquierdo se hace anterior y el vago derecho se hace posterior. Hemos entendido eso, ¿no? Para entrar al abdomen, esto hacen los nervios vagos. El vago izquierdo, repito, se hace anterior y el derecho se hace posterior. Por lo tanto, el derecho, el nervio vago derecho, vago derecho, le dice a sus fibras simpáticas, que son sus amigas, iremos juntas pero no mezcladas ni revueltas. ¿Sí? Entonces el vago aporta fibras al ganglio celíaco. Y después el ganglio celíaco, ¿qué hace? Saca fibras que tienen información ya simpática y parasimpática. Y cuando ya las fibras forman simpático y parasimpático, hablamos de un plexo. ¿Estamos claros? Esto es un plexo. Entonces el plexo celíaco se ha formado por las fibras simpáticas que vienen de los nervios esplácnicos mayores, conformados por las raíces de T6, T9. Vienen por el nervio vago. ¿Qué nervio vago? Derecho. El derecho es lo mismo que decir posterior. ¿Sí? Entonces es muy aparte del plexo, separado, viene este otro nervio, el nervio vago izquierdo. Ahora sí, Keimur sí me describe el trayecto del vago izquierdo. Me dice, el vago izquierdo viene a la curvatura menor del estómago y se distribuye en la curvatura menor del estómago. No tengo que olvidar que los nervios vagos son los que están llevando fibras parasimpáticas. Y recuerdo que hace el simpático y el parasimpático. El simpático a través de los nervios esplácnicos mayores y menores, y luego va a ir al estómago. ¿Qué hace en el estómago el simpático? Disminuye la motilidad, produce vasoconstricción, por ende disminuye la secreción. Esto hace el simpático. ¿Qué va a hacer el parasimpático en el estómago? Aumenta la motilidad, aumenta la secreción gástrica. ¿Sí? ¿Qué es secreción gástrica? El jugo gástrico compuesto de ácido clorhídrico.
Entonces, ¿hay mayor secreción de jugo gástrico en estrés? ¿Sí o no? Sí. Dicha información de estrés es llevada a través del nervio vago. Entonces produce irritación del estómago como causa de gastritis, úlceras. ¿Qué pasa cuando la gastritis es crónica? ¿A qué tendré que recurrir? Si mis medicamentos ya no sirven, le doy omeprazol, esomeprazol, ya no uso ranitidina, famotidina, puedo usar otro bloqueador H2, y le doy otros medicamentos. Pero si ya no sirven, ¿a qué recurso? A cortar el vago, corto al vago, como en situaciones extremas, ¿no? ¿En qué parte corto al vago? Eso siempre hay que aclarar. Cuando esté en imagínenlo que lo corten al vago aquí arriba, el corazón ya va a dejar de tener control, ¿no? Entonces con el sistema simpático y parasimpático, no tengo que cortar cerca de eso. Hasta ahí estómago. Me van a averiguar qué, como trabajo de investigación. Ya saben, en los trabajos de investigación no quiero testamento, me siguen escribiendo ahí como si yo tuviera tiempo para leer y como si fuera para mí. Es para ustedes los trabajos. Entonces van a averiguar algo que se llama cirugía Billroth. Cirugía tipo Billroth. Billroth 1 y Billroth 2. ¿Sí? Billroth 1 y Billroth 2. Hay un área que se dedica a los pacientes obesos, se llama cirugía bariátrica. ¿Sí? Entonces cortamos estómago. Ahora cuando vean Billroth 1 y Billroth 2, quiero ver cómo cortan estómago. Quiero comentar. ¿Sí? Máximo 6 líneas. Pero tampoco me pongan qué bonito estaba el lunar. Entonces Billroth 1, Billroth 2. Hay otras cirugías para reducir el peso corporal. Se lo llama cinta gástrica o manga gástrica. La cinta gástrica alrededor del estómago. Voy jalando cada 2 semanas, cada mes, y voy disminuyendo el tamaño del estómago. Y va disminuyendo la calidad de ingesta. Otra, ya no es cirugía, se llama procedimiento. Dejar acá una pelotita, se llama balón gástrico. Dejo en el estómago y voy llenando de líquido. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que el paciente se sienta saciado, esté hartado. Ustedes cuando comen demasiado se sienten hartados, ¿o no? Lo mismo, el mismo efecto tiene el balón gástrico. Dejo el balón en el estómago y el paciente siente saciado. Listo, fácil. Bueno, entonces van a averiguar Billroth 1, Billroth 2. ¿Qué más? El drenaje linfático de cavidad abdominal. Drenaje linfático de cavidad abdominal. Es muy importante solo ese concepto de drenaje linfático de cavidad abdominal. ¿Sí? ¿Eso dónde lo encontrarán? Cuando hemos empezado cavidad abdominal, ¿no? Al inicio de cavidad abdominal estará el concepto de drenaje linfático de cavidad abdominal. ¿A dónde va la linfa de la cavidad abdominal? Necesito que sepan. Vamos con la primera porción de intestino delgado. Se denomina duodeno. ¿Qué traduce duodeno? 12 de 12D. En latín. Eso es duodeno. ¿Cuánto mide el duodeno? 25 centímetros de longitud. ¿Y cuánto de diámetro? 4 centímetros. Alguna literatura diga 3. De 3 a 4 pueden poner de 3 a 4. 25 centímetros de longitud. Ahora, ¿qué características del duodeno? El duodeno tiene porciones. Y según sus porciones, voy a hablar de sus relaciones. Repito, el duodeno tiene porciones. Y según las porciones del duodeno, voy a ir mencionando las relaciones. Hablo de la primera porción del duodeno. Primera porción del duodeno. ¿Cómo se llama la primera porción del duodeno? Superior.
¿Cuánto mide la porción superior del duodeno? 5 centímetros. ¿Dónde se encuentra la porción superior del duodeno? Al lado derecho de L1. Al lado derecho de L1. ¿Dónde se encuentra la primera porción del duodeno? Lado derecho de L1. La porción superior se divide en dos porciones. Una porción móvil y una porción inmóvil. Esta porción móvil, ¿dónde se encuentra? En la porción proximal. ¿Dónde se encuentra la porción inmóvil? En la parte distal. ¿Cuánto mide la proximal? 2. La distal, 3. ¿Cómo voy a diferenciar si tengo acá estómago? Tengo acá estómago. ¿Cómo voy a poder diferenciar? Voy a amplificar por si acaso voy a amplificar un poco la parte del duodeno. Lo voy a hacer más grande, no proporcional, ¿ya? Entonces estómago, y repito, estoy amplificando duodeno. Lo voy a hacer más grande, ¿sí? Para entender muchas de las características del duodeno. No lo estoy haciendo proporcional, estoy amplificando. Entonces, esta primera porción es la porción superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo divido o cómo reconozco la porción superior de la porción móvil de la porción inmóvil? La porción proximal es donde hay un ligamento. ¿Qué ligamento? Se llama hepatoduodenal. 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 Entonces, la porción proximal se encuentra un ligamento. Se denomina hepatoduodenal. Muy bien, ya tengo la porción hepatoduodenal. Vamos con la segunda porción. La segunda porción se conoce como porción descendente. ¿Cuánto mide la porción descendente? De 7 a 10 centímetros. Se encuentra de la misma manera al lado derecho, pero ¿de qué vértebra? De L1 hasta L3. Desde L1 hasta L3. Lo que me interesa de la porción descendente es que uno abraza ¿a quién? A la cabeza de páncreas. Entonces, si digo abraza la cabeza del páncreas, acá tendré que hacer esta imagen. Tendré que graficar al páncreas. Esto es páncreas, ¿sí? Entonces el duodeno está abrazando a esto que es la cabeza del páncreas. 2. Voy a entender la configuración interna del duodeno. Configuración interna del duodeno. ¿Qué voy a encontrar en la configuración interna? Para dicho propósito voy a esquematizar esta otra víscera. Acá tengo esta otra víscera. En esta víscera describo esto que es la vesícula biliar, ¿sí? Acá está el conducto hepático común. Se unen los dos conductos y ambos conductos se han unido y forman un solo conducto. ¿Cómo se llama este conducto? Conducto colédoco. ¿Y qué está transportando el colédoco? Bilis. ¿Pero quién produce? El hígado. ¿Cuánta bilis produce su docente? 2. Se queda después con 2. ¿No? ¿Cuánto produce la gente? 1 litro. ¿Sí? 1 litro de bilis. Acá tengo un órgano accesorio que se llama vesícula biliar. ¿Para qué creen que sirve? Solo almacena bilis. ¿Cuánta cantidad de bilis? 50 ml. ¿Sí? Solo almacena bilis. Cuando así se requiera, se contrae la vesícula y libera la bilis. Quien produce pero es el hígado. Eso me tengo que quedar. Bueno, 1 litro.
Ahora tengo otro conducto. Se lo llama conducto pancreático principal o de Wilson. A esto se lo llama conducto pancreático principal, o también conocido con este epónimo, Wilson, conducto pancreático principal o de Wilson. ¿Cuánto de jugo pancreático producimos? 1,5 litros. Bueno, a ver si con esto hacen reflexión de tomar más agua. Entonces ahí está, pero no es el único. Cuando veamos el páncreas, nos vamos a adelantar un poquito al concepto. Hay otro conducto pancreático, miren. Acá existe otro conducto pancreático. Se llama conducto pancreático accesorio o de Santorini. Conducto pancreático accesorio, o también llamado de Santorini. Estamos con el epónimo, conducto pancreático accesorio de Santorini. Muy bien. Cuando se unen los dos, dice Keimur, en la unión se llama ampolla hepatopancreática o de Vater. Ampolla hepatopancreática o de Vater. Ese es el epónimo, Vater. Ampolla hepatopancreática o de Vater. ¿Quedó claro? ¿Recuerdan que ya en boca habíamos descrito la proyección de la mucosa se llama papila? ¿Sí? Y tenemos papila en varios lados. Entonces la proyección de la mucosa se llama papila. Eso que se les explica. La proyección de la mucosa se llama papila. Por lo tanto, acá se proyecta la mucosa. ¿Cómo se proyecta? Como un área levantada que se nota encima del duodeno. Entonces, si yo hablo de un volcán, esto se llama papila. Esa es la papila, la proyección de una mucosa. En este caso, esa papila se va a llamar papila duodenal mayor. Esa es mi papila duodenal mayor. En la cima de la papila, como en el volcán, hay un cráter. Acá hay un cráter. Y en dicho cráter hay un esfínter. Se lo llama esfínter de Oddi. Ahí está el esfínter de Oddi. El dicho cráter. ¿Sí? Repito entonces. La unión de ambos conductos, pancreático principal y colédoco, forma la ampolla hepatopancreática, o también conocida como Vater. Por encima de la ampolla se proyecta mucosa. A esta mucosa se lo conoce como papila. ¿Qué papila? Duodenal mayor. En la cima de la papila duodenal hay un orificio con un esfínter. Ese esfínter se llama esfínter de Oddi. ¿Quedó claro el esfínter de Oddi? Muy bien. Tengo otra papila. Acá igual se va a levantar la mucosa. Y otra mucosa levantada igual se llama papila. Pero para diferenciar aquí papila mayor, acá lo voy a decir papila duodenal que menor. Les presento a la papila duodenal menor. ¿Estamos? Hay papila duodenal mayor y papila duodenal menor. ¿En dónde? ¿De qué estamos hablando? De la configuración interna del duodeno, en la parte interna del duodeno. ¿Sí? Ahora voy, y el ejemplo más notorio que se me tiene que quedar de anatomía para llevarlo hasta cirugía. En la vesícula biliar muchas veces se estanca la bilis. Primero se forma vaso biliar.
¿En qué personas? Mujeres embarazadas por el estrógeno, estanca la bilis. Personas que comen mucha grasa, mucha salchipapa, se estanca la bilis. ¿Qué se forma? Se forman coágulos, ¿no? ¿O no se forman coágulos? Coágulos pequeños. Una salchipapita está bien una vez a la semana, pero cada día dos salchipapas de esta gusto. ¿Quién gasta tanto? Entonces se forman cálculos biliares. ¿Sí? Vuelvo. Mario, tengo cálculos biliares. Entonces, pueden ser pequeños o pueden ser grandes los cálculos. Hay cálculos que miden 3, 5 centímetros de diámetro. Fácilmente. ¿Cuáles creen que son más peligrosos? ¿Los más grandes o los más pequeños? Los más pequeños. Los más grandes van a lastimar solo a una víscera. Ejemplo, si este grande viaja, se queda aquí taponeado y listo. Solo va a perjudicar a la vesícula biliar. ¿Sí? Entonces, los más pequeños, ¿qué van a hacer? Van a viajar. ¿Y dónde creen que van a ir a obstruir? Al esfínter de Oddi. Ahí van a ir a obstruir. Y si obstruyen el esfínter de Oddi, le lastiman y lesionan a los bíceps. Al hígado, ya. La bilis que tenía que venir no puede llegar al dúo. El jugo pancreático que tenía que venir no llega al dúo, todo a raíz de un cálculo. ¿Sí? Pero ¿cuál es más peligroso? La pancreatitis. El paciente puede estar solo horas con pancreatitis, se vuelve en una emergencia. Pero cuando tiene solo cálculos o tiene hepatitis, por ejemplo, al paciente le doy sus tratamientos, tome sus inmunoglobulinas, nos vemos la siguiente semana. O si tiene cálculos biliares grandes, le digo, a ver, de aquí a 15 días tengo tiempo, después del cumpleaños que tengo un lunes, venga a ser 18 de agosto. ¿Sí? Porque es cálculo grande, no es tan complicado. Veo vesícula con cálculos pequeños, obstrucción, ya han causado obstrucción. Tengo cuestión de horas para resolver. ¿Cómo resuelvo? Hay un procedimiento, se llama ERCP. Endo, colangio, pancreatografía retrógrada. ¿Sí? Coloco el tubo endoscópico, boca, esófago, estómago, duodeno, primera porción, y llego a la segunda porción. En la segunda porción voy y desobstruyo esto. ¿Sí? Desobstruyo esto. Algo que me he olvidado mencionarles. ¿Qué pasa? Doctor, pero si aquí tiene el conducto pancreático accesorio, entonces si se obstruye no hay problema. Va a poder salir. El conducto accesorio solo está presente en un 20% de la población. El otro 80% no tenemos conducto accesorio. 20% de la población tiene conducto accesorio. Entonces, por eso la mayoría de la población con una obstrucción que desarrolla pancreatitis. Estábamos con la endo, colangio, pancreatografía retrógrada. Coloco el endoscopio, llego con la cámara, desobstruyo. ¿Esa es la solución definitiva? Es solo solución transitoria. ¿Dónde hay más cálculo? Tendré que sacar la vesícula. Saco la vesícula y como algunos de mis pacientes me dicen, doctor, pero yo ya no produzco bilis, yo ya no tengo vesícula. ¿Es cierto eso? No, ¿verdad? ¿Dónde se produce la bilis? En el hígado. Solo he sacado la vesícula porque se producían cálculos, o sea, inflamados. Pero quien sigue va a producir bilis es el hígado y va a mandar sigue bilis. ¿A qué porción? A la porción descendente del dúo. ¿Estamos claros?
Cuando saquen la vesícula biliar, háganle un tratamiento alimentario a ese paciente. Al igual que los tratamientos para cirugía bariátrica. Para cuando una persona le hacemos una cirugía de balón gástrico, cinta gástrica, Billroth 1 o Billroth 2, solo la cirugía no basta. Tenemos que hacerle sesiones psicológicas. 1, 2, 3, 1 año, 2 años, 3 años. Porque muchos de los problemas de obesidad radican aquí. ¿Sí? No se olviden que la enfermedad es un desequilibrio físico y mental, ¿no? Entonces, por eso, ¿y qué va a pasar con nuestra cirugía? Bien, le hemos hecho nuestra cirugía, le hemos cobrado sus $10,000 por hacer un Billroth o por ponerle cinta gástrica, ¿y qué va a pasar con el paciente? Con sus problemas psicológicos va a volver a desarrollar obesidad, porque puede ser producto de un trastorno de ansiedad, otro tipo de trastornos psicológicos. Bueno, y lo mismo va a ser con el paciente que tenga cálculo. ¿La bilis para qué sirve? Les decía en un ejemplo en la clase, agarren un vaso de agua, coloquen aceite, coloquen gotitas de lavavajilla, ¿y qué va a pasar con el aceite? Se va a separar en gotas más pequeñas. La bilis hace eso con las grasas que consumimos. Efecto emulsificante, separa las grasas en gotas. ¿Necesitamos bilis? Necesitamos para absorber las grasas. Entonces, ¿cuándo vamos a producir más bilis? Cuando el alimento tenga mucha grasa. Tiene mucha grasa, producimos más bilis. Entonces, ¿qué voy a decir? Si le he operado, la mayoría de los cirujanos descuidan este punto, y lo digo la mayoría porque es la mayoría. Sale el paciente de cirugía de su vesícula, el cirujano, ¿qué le dice? No, ya puedes comer de aquí a una semana lo que quieras. Y no es así. Ese paciente puede desarrollar cálculos intrahepáticos, y si están intrahepáticos ya tiene que cambiar su estilo de vida. Tiene que hacer ese, y es parte del médico hacer ese tratamiento, ¿no? Por lo menos derivarle al nutricionista, que vaya con el nutricionista y cada tratamiento, para que no se vuelvan a formar pues, cálculos. Porción descendente en la configuración interna y las funciones. Vayamos a descubrir otra porción, se llama porción transversal. ¿Qué menciono de la porción transversal del duodeno? Se encuentra por encima de L3. ¿Cuánto mide la porción transversa del duodeno? 6 a 8. Tercera porción del duodeno, denominada porción transversal u horizontal, que mide de 6 a 8 centímetros. ¿Se encuentra encima de quién? De L3, vena cava inferior, y mi triple A, arteria aorta abdominal. Entonces la porción transversa u horizontal se encuentra por encima de L3, vena cava inferior y la arteria aorta abdominal. Vamos con la cuarta porción. Se llama cuarta porción o ascendente. La cuarta porción ascendente mide 5 centímetros. ¿Dónde se encuentra la porción ascendente? Al lado izquierdo, entre L3 y L2. Entonces la porción ascendente se encuentra al lado izquierdo, entre L3 y L2. Muy bien, esta es la porción ascendente. Esta es la porción transversa. La porción ascendente dice que Inur termina en un ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo de Treitz o duodeno-yeyú. Dicho ángulo se encuentra fijado por un ligamento. Se lo llama ligamento de Treitz o ligamento duodeno-yeyú. ¿De dónde viene el ligamento de Treitz? Es parte del pilar izquierdo del músculo diafragma. Es parte del pilar izquierdo del músculo diafragma. Vayamos a hablar de arterias, venas y nervios del duodeno.
¿Cuáles son las arterias que irrigan duodeno? Tenemos a mi arteria pancreato, duodenal, pancreato duodenal superior. ¿De dónde es rama la pancreato duodenal superior? Es rama de la gastroduodenal. Esta es rama del gastroduodenal. Es rama de la gastroduodenal. Tengo otra arteria, se llama pancreato duodenal inferior. ¿De dónde es rama la pancreato duodenal inferior? Esta es rama de la arteria mesentérica superior. Entonces, estas dos arterias irrigan duodeno. ¿Qué venas drenan duodeno? La vena pancreato duodenal superior. Pancreato duodenal superior. Duodenal superior. ¿Dónde drena la pancreato duodenal superior? Drena en la vena porta. ¿Dónde drena la otra vena? Se va a llamar pancreato duodenal inferior. ¿Dónde drenará la inferior? Drena a la vena mesentérica superior. Drena a la vena mesentérica superior. ¿Qué nódulos linfáticos tengo del duodeno? Algunos que comparto con el estómago, por ejemplo, los nódulos linfáticos pancreato duodenal. Nódulos linfáticos pancreato duodenales. Pancreato duodenales. Otros nódulos linfáticos. Mis nódulos linfáticos pilóricos. Nódulos linfáticos pilóricos. Inervación. ¿Cuál es la inervación para duodeno? Inervación. Ahora que ya sé que es un plexo, pongo al plexo celíaco. Y cuando diga plexo celíaco, tiene fibras simpáticas de los nervios espláncnicos. Tiene fibras parasimpáticas del nervio vago. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero no es el único plexo que tiene al duodeno. Añado este otro. Se llama plexo mesentérico. ¿Y cómo se forma el plexo mesentérico? Lo mismo. El plexo mesentérico se forma por mis nervios espláncnicos. Claro que existe un ganglio paravertebral o preaórtico, preaórtico o prevertebral, que se lo conoce como ganglio mesentérico. ¿Dónde va a estar el ganglio mesentérico? Vuelvo a graficar mi aorta abdominal. Indico que esto es TC. Debajo de TC les presento el origen de la arteria mesentérica superior. ¿A cuántos centímetros? De 2 a 5 centímetros por debajo del tronco celíaco se encuentra la mesentérica. Bueno, al lado de la mesentérica superior hay un ganglio. Esto es mi ganglio mesentérico superior. Al mesentérico superior ahora le llegan nervios espláncnicos mayor y menor, que no solo mayor. Y lo mismo, seguimos con mi nervio vago. No se olviden, el nervio vago está atrás. Y el nervio vago, ¿qué nervio vago? Del lado derecho, que también es llamado posterior. Entonces, del ganglio mesentérico superior, junto con las fibras del nervio vago, sale el plexo mesentérico. Entonces, el plexo mesentérico
es la unión de los nervios esplácnicos mayor y menor. Nervio esplácnico, mayor y menor, más el nervio vago. ¿Vago qué? Posterior, que es el que está llevando fibras parasimpáticas. Bueno, los que hagan ahora la siguiente actividad, 12, los que hagan